Buenos días, mi nombre es Harvey Esmeider Herrera Guevara, estudiante de Derecho del Politécnico Gran Colombiano C de Medellín. El tema a continuación a tratar es la estabilidad laboral reforzada entre pensionados. Este trabajo es incentivado bajo la dirección y supervisión de la doctora Lina María Valencia Gallo, docente de Derecho Laboral Individual de la institución. Bueno, partamos de un primer momento, hablaremos sobre realmente qué es la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es estabilidad laboral reforzada? Algunos tratadistas definen dicha estabilidad laboral como un derecho fundamental, es decir, un derecho principalísimo en ciertas personas en condición de debilidad manifiesta. Tal consideración tiene una profunda correlación con los artículos 53 y 23 de la Constitución. El 53 habla sobre estabilidad laboral y el 23 sobre el derecho al trabajo. Aquellos están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ahora, pues la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin una causa objetiva cuando se encuentre en una debilidad manifiesta por circunstancias que la ley señale. Esta figura jurídica surge con fundamento en la jurisprudencia, es decir, con fundamento en la sentencia de altos tribunales y jueces que han interpretado de manera más amplia la Constitución en sus artículos ya mencionados. Con aquellos fallos de fondo han amparado mediante la figura de derechos fundamentales a las personas en materia laboral. De acuerdo a la sentencia T320-2016, dándole refuerzo a la anterior, hablamos que la jurisprudencia constitucional establece que el derecho laboral reforzado consiste en cuatro puntos. Habla sobre el derecho a conservar un empleo, a no ser despedido a razón de una situación de vulnerabilidad, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre y cuando no se configure una causal objetiva que conlleva la desvinculación del mismo, y como cuarto y último, que la autoridad laboral competente autorice el despido, con previa verificación de la estructuración de la causal objetiva no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por terminado un contrato laboral. So pena de no establecerse el despido será declarado ineficaz. Esto opera para unas particularidades que a continuación veremos. La Corte Constitucional tuvo un pronunciamiento en una sentencia, la 470 del 97, donde habla que ampara a mujeres gestantes. De la misma manera también ampara a personas con fuero sindical, a empleados en condición de discapacidad, estos amparados bajo la sentencia C531 del 2000, también proferida por la Corte Constitucional, a trabajadores en condiciones de limitación por enfermedad adquirida en ejercicio de su trabajo, para trabajadores próximos a pensionarse o prepensionados, y igualmente, para que esto ocurra, para que exista la protección laboral del principio de estabilidad laboral reforzada, debe cumplir con unos requisitos. Los requisitos son los siguientes. Las condiciones que deben existir para validar la aplicación del principio de estabilidad laboral son 5. Como primero hablamos de una debilidad manifiesta verificable, de manera que se obliga al empleador a garantizar el bienestar físico o psíquico requerido por el trabajador. Segundo, un nexo de causalidad entre el despido y el conocimiento que tenga el empleador de la discapacidad del trabajador. En caso de probarse, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización de 180 días por haber despedido al trabajador sin las formalidades esgrimidas en la ley y la jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? Sin una autorización de despido. Tercero, en caso de imposibilidad de reubicación, el derecho de reubicación deberá ceder ante el interés del empleador, como se indica en la tutela 019 del 2011. No se exige calificación de discapacidad, basta con acreditar la situación que le impide el desarrollo pleno de las actividades laborales. Y como quinto y último, habla sobre un caso en que el trabajador haya perdido el 50% de su capacidad. Este deberá proceder a una calificación misma por una Junta Regional de Calificación de Invalidez y a partir de esto se solicita una respectiva pensión por la misma. La definición del prepensionado. Tienen condiciones de prepensionados para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad en el contexto de procesos de renovación de la administración pública. El sujeto próximo a pensionarse, el cual le falten 3 o menos años para asumir un requisito de edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. Al respecto, existen 2 requisitos para la obtención de la pensión como derecho fundamental, cuáles son los siguientes. El primero habla sobre el tiempo de cotización en el sistema de pensiones y el segundo de la edad cumplida por el trabajador, la edad de las que estipula la ley para la misma. En ese sentido, se es prepensionado cuando el trabajador está próximo a pensionarse y solamente le faltan 3 o menos años para reunir los requisitos del tiempo de servicio o de semanas de cotización y la edad señalada en la ley para obtener el disfrute de la pensión o jubilación de vejez. En consecuencia,
Cuando una persona ostenta la condición de prepensionado, goza de una protección laboral reforzada, que busca protegerlo frente a un despido que ponga en riesgo su probable pensión y lo prive de los ingresos para subsistir, puesto que cuando una persona se es despedida de esa edad difícilmente vuelve a conseguir trabajo. Fundamentos jurídicos de la estabilidad laboral reforzada. A continuación, la Constitución Política de Colombia en su artículo 25 nos habla del trabajo. Dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado en todas sus actuaciones. Toda persona tiene derecho a un trabajo y a unas condiciones dignas y justas. El artículo 53 de la Constitución habla que el Congreso expedirá el Estatuto de Trabajo. La ley corresponderá y tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital móvil proporcionada a la cantidad y la calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, la facultad para transigir y conciliar sobre los hechos inciertos y discutibles, situaciones más favorables al trabajador en los casos de duda en la aplicación o en la interpretación de las fuentes formales del derecho, la primacía de la realidad sobre la formalidad establecida por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de seguridad social en la capacitación, en el adiestramiento, en el descanso necesario, en la protección especial a las mujeres en maternidad, a trabajadores menores de edad. El Estado debe garantizar un derecho a un pago oportuno y a un reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos, los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni mucho menos los derechos de los trabajadores. Dando continuidad a los fundamentos jurídicos que apoyan el tema que estamos tratando, agregamos la Ley 361 del 97. En esta se dictan mecanismos de integración social a las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. Específicamente hablamos de los títulos 2 del capítulo 4, artículos del 22 al 34, la Ley 790 del 2002 y la jurisprudencia en unas sentencias. Las sentencias son las siguientes: la 1040 del 2001, en esta se establece por primera vez que la estabilidad laboral reforzada es así, incluyendo a aquellas personas que sus condiciones de salud dificultan el desempeño a plenitud de sus labores, cierro comillas. Hablamos de unas sentencias, la 320 del 2016 habla sobre temas de discapacidad, la sentencia 097 del 2015 habla sobre la incapacidad laboral, una sentencia de la Corte, la 198 del 2006, habla sobre los temas de gestación, y la sentencia T638 de 2016 habla sobre los prepensionados. El concepto de retén social y prepensionados son dos figuras distintas en su enunciado y nacimiento, pero tienen una misma base común. Tales características nos llevan a plantear que retén social y prepensionados son categorías diferentes que expondremos a continuación. Es importante precisar que el máximo tribunal constitucional ha reiterado que no se debe confundir la figura de retén social con la condición de prepensionado ostentada por un trabajador. Mientras la primera se creó mediante una ley, la 790 del 2002, para evitar la desvinculación de las personas que estuvieran cercanas a adquirir un estatus pensional cuando se adelantara un programa de renovación pública en la rama ejecutiva del poder público, la segunda se deriva únicamente de un mandato constitucional de protección a un grupo vulnerable. Como le decía anteriormente, el retén social fue una figura creada por la Ley 790 del 2002 para evitar la desvinculación de los trabajadores de empresas públicas que entraban en liquidación. Esta operaba para trabajadores que estuvieran próximos a recibir su pensión. Igualmente, el prepensionado es una figura que tiene nacimiento a partir del desarrollo de la jurisprudencia de las altas cortes y tribunales. Se ha establecido que el prepensionado es toda persona que esté próximo a alcanzar la pensión y que esté en los últimos 3 años o menos de cotización, tiempo o edad para recibir su pensión. La Corte ha establecido, en consonancia con el derecho a la igualdad, que debe cobijarse a todo trabajador que tenga contrato de trabajo sin importar si está vinculado al sector privado o público. Cobija a todos y más aún cuando son personas en edad que no gozan de otras garantías económicas de subsistencia y tampoco de volver a estar empleado.
Una persona con cercanía al cumplimiento de los requisitos para recibir una pensión es una persona que con dificultad en una situación de retiro puede volver a internarse en un circuito laboral para terminar su ciclo de vida productivo, lo cual en consecuencia puede llevar a colocar en riesgo mínimo vital no solo a esa persona, sino a todas las personas que dependan de ese ingreso. Derivado de ello, la especial protección que se debe dar a su actuación o a su situación particular. Por tanto, la estabilidad laboral reforzada de las personas prepensionadas simplemente es una figura jurídica que otorga un derecho fundamental a quienes están próximos a pensionarse, y es totalmente distinta a la figura de retén social establecida por la Ley 790 de 2002. La Ley 790 de 2002, recordemos, que simplemente beneficiaba a los trabajadores que podían quedar desvinculados laboralmente en cuando se quedaba liquidada o reestructurada una empresa del Estado y que estaban próximos a recibir su pensión. Bueno, para terminar quisiera concluir con unas apreciaciones respecto a lo que hemos venido hablando y las dividí en 4 puntos. La primera sería: la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica que se ha constituido con base en el desarrollo jurisprudencial y busca amparar a todos los trabajadores en condición de vulnerabilidad y en estado de debilidad manifiesta. La segunda podría ser que la condición de prepensionado se otorga a todas las personas que están próximas a alcanzar la pensión y se encuentran dentro de los últimos 3 años o menos de tiempo de edad o cotización para hacer efectivo dicho derecho de pensión vital. El tercero sería una figura de un retén social que se estableció a partir de la Ley 790 del 2002 para amparar del despido a las personas que en el proceso de liquidación o reestructuración de empresas estatales se encontraban próximas a alcanzar los requisitos de la pensión. Y como último, hablaría sobre la estabilidad laboral reforzada en prepensionados, que es una figura jurídica nueva de origen jurisprudencial que opera para proteger a todos los trabajadores que estén próximos a pensionarse sin importar si trabajan en el sector privado o público, cuya situación sea de debilidad manifiesta o desamparo. Muchas gracias.